La cueva y el laberinto, por René Guénon. En su reciente libro, Jackson Knight expone interesantes investigaciones que tienen por punto de partida el pasaje del libro sexto de la Eneida, donde se describen las puertas del antro de la Sibila de Cumas. ¿Por qué están grabados en esas puertas el laberinto de Creta y su historia? El autor se niega con razón a ver en ello, como lo han hecho algunos que no van más allá de las concepciones literarias modernas, una simple digresión más o menos inútil. Estima, al contrario, que ese pasaje debe encerrar un valor simbólico real, fundándose en una estrecha relación entre el laberinto y la caverna, vinculados ambos con la misma idea de un viaje subterráneo. Dicho esto, volvamos a la cuestión de las relaciones entre la caverna funeraria y la caverna iniciática. Aunque esas relaciones sean ciertamente reales, la identificación de ambas, en cuanto a su simbolismo, no representa sino, cuanto mucho, una verdad a medias. Desde el mero punto de vista funerario, la idea de hacer derivar el simbolismo del ritual, en lugar de ver en el ritual mismo el simbolismo en acción, como sucede en realidad, pone ya al autor en grandes dificultades cuando comprueba que el viaje subterráneo va seguido casi siempre de un viaje al aire libre, representado por muchas tradiciones como una navegación. Esto sería inconcebible, en efecto, si se tratara de la descripción por imágenes de un rito sepulcral. En cambio, se explica perfectamente cuando se sabe que se trata en realidad de las fases diversas atravesadas por el ser en el curso de una migración que es real y verdaderamente de ultratumba, y que no concierne en nada al cuerpo que ese ser ha dejado tras de sí al abandonar la vida terrestre. Por otra parte, en razón de la analogía existente entre la muerte entendida en el sentido ordinario y la muerte iniciática, de la que hemos hablado en otra oportunidad, una misma descripción simbólica puede aplicarse por igual a lo que ocurre al ser en uno y otro caso. Esa es, en cuanto a la caverna y al viaje subterráneo, la razón de la asimilación antes establecida, en la medida en que está justificada, pero en el punto en que ella debe legítimamente detenerse nos hallamos todavía en los preliminares de la iniciación y no en la iniciación misma. En efecto, siendo rigurosos, en la muerte al mundo profano seguida del descenso a los infiernos, que es lo mismo que el mundo subterráneo al cual da acceso la caverna, no hay más que una preparación a la iniciación. Esta, lejos de ser considerada como una muerte, es asumida como un segundo nacimiento y como un paso de las tinieblas a la luz. Pero el lugar de este nacimiento es también la caverna, por lo menos en los casos en que la iniciación se efectúa en ella, real o simbólicamente, pues no se puede generalizar. Al igual que en el caso del laberinto al que nos referíamos enseguida, no se trata de algo que sea común a todas las formas iniciáticas sin excepción. Lo mismo sucede, por citar otro caso, exotérico en el simbolismo cristiano de la Natividad, y con igual nitidez en otras tradiciones. Es evidente que la cueva como lugar de nacimiento no puede tener idéntico significado que la cueva como lugar de muerte o sepultura. Con todo, si se quiere asociar ambos aspectos, diferentes y en apariencia opuestos, cabe apuntar que muerte y nacimiento no son en suma sino las dos caras de un mismo cambio de estado, y que el paso de un estado a otro se considera algo que ha de verificarse en la oscuridad. Podría recordarse también a este respecto el simbolismo del grano de trigo en los misterios eleusinos. En este sentido, la caverna sería más exactamente, pues, el lugar oportuno de dicho tránsito. Pero esto, aun siendo estrictamente verdadero, no atañe más que a uno de los aspectos de su complejo simbolismo. Si el autor no ha logrado ver el otro aspecto de este simbolismo, ello se debe muy probablemente al influjo ejercido sobre él por las teorías de ciertos historiadores de las religiones. Azuzaga admite, en efecto, que la caverna debe asociarse siempre a los cultos tónicos, sin duda por la razón demasiado simplista de que está situada en el interior de la Tierra, pero esto está muy lejos de la verdad.
Esta interpretación unilateral lleva al autor a una equivocación. Cita, entre otros ejemplos, el mito sintoísta de la danza ejecutada ante la entrada de una cueva para hacer salir de ella a la diosa ancestral allí escondida. Desgraciadamente para su tesis no se trata de la Tierra Madre, como lo cree, y lo dice expresamente, sino de la diosa solar, que es muy distinto. Con todo, nuestro autor no puede menos de advertir que la cueva iniciática es antes que nada una imagen del mundo. En la masonería ocurre lo mismo con la logia, cuyo nombre algunos han relacionado incluso con la palabra sánscrita loka, que es exacto simbólicamente, aunque etimológicamente no. Mas añadamos que la logia no se asimila a la cueva y que el equivalente de ésta se encuentra solo, en este caso, al comienzo mismo de las pruebas iniciáticas, de modo que no se le da otro sentido que el del lugar subterráneo en relación directa con las ideas de muerte y de descenso. Sin embargo, la hipótesis del autor le impide sacar la necesaria consecuencia, a saber, siendo las cosas así, la caverna debe formar un todo completo y contener en sí misma la representación del cielo, tanto como de la tierra. Pues bien, cuando expresamente se menciona el cielo en algún texto o figura, en algún monumento como correspondiente a la bóveda de la cueva, las explicaciones propuestas a este respecto se tornan tan confusas e insatisfactorias que no hay quien se las crea. La verdad es que muy lejos de constituir un lugar tenebroso, la caverna iniciática está iluminada interiormente, de modo que muy al contrario la oscuridad reina fuera de ella, pues el mundo profano se asimila naturalmente a las tinieblas exteriores y el segundo nacimiento es a la vez una iluminación. En el simbolismo masónico igualmente y por las mismas razones, las luces se encuentran obligatoriamente en el interior de la logia, y la palabra loca, recién mencionada, se relaciona también directamente con una raíz cuyo sentido primero designa luz. Ahora bien, si se pregunta por qué la caverna adquiere semejante interpretación desde el punto de vista iniciático, responderemos que la solución se encuentra, por una parte, en el hecho de que el símbolo de la caverna es complementario con respecto al de la montaña, y por otra, en la relación que une estrechamente el simbolismo de la caverna con el del corazón. Nos proponemos tratar por separado estos dos puntos esenciales, pero no es difícil comprender, después de cuanto hemos tenido ya ocasión de decir en otros lugares, que todo eso está en relación directa con el simbolismo de los centros espirituales. Sirva el ejemplo de la rama de oro. Es muy discutible que quepa identificarla, salvo en un aspecto muy secundario, con el bastón o la varita, que en formas diversas se encuentra de modo generalizado en el simbolismo tradicional. Sería ciertamente mucho más exacto asimilar esta rama de oro al muérdago druídico y a la acacia masónica, para no mencionar los ramos de la fiesta cristiana que lleva precisamente este nombre, en cuanto símbolo y prenda de resurrección e inmortalidad. Sin insistir más en ello, examinaremos ahora lo que concierne al laberinto, cuyo sentido puede parecer aún más enigmático, o al menos no tan patente como el de la cueva. El laberinto, como bien lo ha visto Jackson Knight, tiene una doble razón de ser, en cuanto permite o veda, dependiendo de los casos, el acceso a determinado lugar donde no todos pueden penetrar indistintamente. Solo los que están cualificados podrán recorrerlo hasta el fin, mientras que los otros verán impedida la entrada o marrarán en el camino. Se ve inmediatamente que subyace aquí la idea de una selección, en relación evidente con la admisión a la iniciación. El recorrido del laberinto no es propiamente, pues, más que una representación de las pruebas iniciáticas. Es fácil comprender que cuando servía efectivamente como medio de acceso a ciertos santuarios, podía ser dispuesto de tal manera que los ritos correspondientes se celebraran en ese trayecto mismo. Por otra parte, implica asimismo la idea de viaje, en el aspecto en que esa idea se asimila a las propias pruebas, como puede comprobarse todavía hoy en ciertas formas iniciáticas, la masonería por ejemplo, donde cada una de las pruebas simbólicas se designa precisamente como un viaje. Otro simbolismo equivalente es el de la peregrinación.
Recordemos a este respecto los laberintos que se trazaban antaño en las baldosas del piso de ciertas iglesias, cuyo recorrido se consideraba como un sucedáneo del peregrinaje a Tierra Santa. Por lo demás, si el punto en el que termina ese recorrido representa un lugar reservado a los elegidos, ese lugar es real y verdaderamente una Tierra Santa en el sentido iniciático de la expresión. En otras palabras, ese punto no es sino la imagen de un centro espiritual, como todo lugar de iniciación lo es a su vez. Knight menciona estos laberintos, pero no les atribuye más que un contenido religioso. Parece ignorar que su trazado no pertenecía en modo alguno a la doctrina exotérica, sino exclusivamente al simbolismo de las organizaciones iniciáticas de constructores. Es lógico, por otra parte, que el empleo del laberinto como medio de protección o defensa admite aplicaciones diversas, fuera del dominio iniciático. Así, el autor señala particularmente su empleo táctico a la entrada de ciertas ciudades antiguas y otros lugares fortificados. Solo que es un error creer que en este caso se trata de un uso puramente profano, que incluso habría sido cronológicamente el primero para sugerir luego la idea de una utilización ritual. He aquí una inversión de las relaciones normales conforme, por otra parte, a las concepciones modernas, pero solo a ellas, y que por lo tanto es del todo ilegítimo atribuir a las civilizaciones antiguas. De hecho, en toda civilización de carácter estrictamente tradicional, todas las cosas comienzan necesariamente por el principio, por lo que es más próximo a él para descender luego a aplicaciones cada vez más contingentes. E incluso estas últimas jamás se abordan desde un punto de vista profano, que no es, según lo hemos explicado a menudo, sino el resultado de una degradación por la cual se ha perdido la conciencia de la vinculación de esas aplicaciones con el principio. En nuestro caso, podría fácilmente percibirse que hay algo distinto de lo que quieren ver los tácticos modernos, por la simple observación de que ese modo de defensa laberíntico no se empleaba solamente contra los enemigos humanos, sino también contra los influjos psíquicos hostiles, lo que indica, a las claras, que debía de tener un valor ritual en sí. No insistiremos, para no alejarnos en exceso del asunto, en el recorrido laberíntico de ciertas procesiones y danzas rituales que cabría elencar entre los ritos de protección o apotropaicos, como dice el autor. En ellas se trata esencialmente de detener y desviar los influjos maléficos mediante una técnica basada en el conocimiento de ciertas leyes. Pero hay más todavía: la fundación de las ciudades, la elección de su sitio y el plan según el cual se construían estaban sometidos a reglas pertenecientes esencialmente a la ciencia sagrada, y por consiguiente estaban lejos de responder solo a fines utilitarios, por lo menos en el sentido exclusivamente material que se da actualmente a esa palabra. Por extrañas que sean estas cosas a la mentalidad de nuestros contemporáneos, hay que tenerlas en cuenta. De no hacerlo así, quienes estudian los vestigios de las civilizaciones antiguas jamás podrán comprender el verdadero sentido y la razón de ser de lo que observan, aun en lo que corresponde simplemente a lo que se ha convenido en llamar hoy el dominio de la vida cotidiana, pero que entonces tenía también en realidad un carácter propiamente ritual y tradicional. En cuanto al origen del término laberinto, es bastante oscuro y ha dado lugar a no pocas discusiones. Al parecer, y contrariamente a lo que algunos han creído, no se relaciona directamente con el nombre de la labris o doble hacha cretense, sino que ambas derivan de una misma palabra muy antigua que designaba la piedra, raíz la, de donde laos en griego, lápiz en latín. De suerte que etimológicamente el laberinto podría no ser en suma otra cosa que una construcción de piedra, perteneciente al género de las construcciones llamadas ciclópeas. Pero este constituye tan solo el significado más superficial de la palabra, que en sentido más profundo ha de asociarse al simbolismo de la piedra en su conjunto. Nos hemos referido a él en diversas oportunidades, sea con motivo de los betilos, sea con motivo de las piedras del rayo, identificadas precisamente con el hacha de piedra o labris, y presenta aún muchos otros aspectos. Jackson Knight, al menos, lo ha vislumbrado, pues alude a los hombres nacidos de la piedra. Lo que, señalémoslo de paso, explica la palabra griega laos,
cuyo ejemplo más conocido lo ofrece la leyenda de Deucalión. Dicha leyenda guarda relación con cierto periodo del que un estudio más pormenorizado permitiría seguramente dar a la llamada Edad de Piedra un sentido muy distinto al que le atribuyen los prehistoriadores. Por otra parte, esto nos reconduce al tema de la caverna. Esta, en cuanto excavada en la roca, natural o artificialmente, está también muy próxima a este simbolismo. Las cuevas prehistóricas fueron verosímilmente no habitaciones como de ordinario se cree, sino los santuarios de los hombres de piedra, entendidos en el sentido que acabamos de indicar. Así pues, la cueva habría recibido en las formas tradicionales del periodo en cuestión y en relación con cierta ocultación del conocimiento el carácter de símbolo de los centros espirituales y, consiguientemente, de lugar de iniciación. Pero debemos agregar que esta no es razón para suponer que el laberinto haya debido también forzosamente ser excavado en la roca, aunque haya podido serlo en ciertos casos, ello no es sino un elemento accidental y no entra en su definición. Sean cuales fueran las relaciones entre el laberinto y la caverna, es importante no confundirlos, sobre todo cuando se trata de la caverna iniciática, que aquí consideramos más en concreto. En efecto, es evidente que si la caverna es el lugar en que tiene lugar la iniciación, el laberinto, ámbito de las pruebas previas, no puede ser sino el camino que conduce a ella, a la vez que el obstáculo que veda el acercamiento a los profanos no cualificados. Recordemos, por otra parte, que en Cumas el laberinto estaba grabado en las puertas, como si de alguna manera dicho grabado sustituyera al propio laberinto. Un caso similar es el de las figuras laberínticas trazadas en paredes de la Grecia antigua para vedar el acceso de los influjos maléficos a la casa. Podría decirse que Eneas, mientras se detiene a la entrada para contemplarla, recorre en efecto el laberinto mental, ya que no corporalmente. Por otra parte, no parece que ese modo de acceso haya sido siempre exclusivamente reservado para santuarios establecidos en cuevas o asimilados simbólicamente a ellas, pues como lo hemos explicado ya, no se trata de un rasgo común a todas las formas tradicionales. La razón de ser del laberinto, tal como la hemos definido antes, puede convenir igualmente a los aledaños de todo lugar de iniciación, de todo santuario destinado a los misterios y no a los ritos públicos. Formulada esta reserva, hay sin embargo una razón para suponer que en el origen, al menos, el empleo del laberinto estuviera asociado a la caverna iniciática, pues uno y otra parecen haber pertenecido al comienzo a las mismas formas tradicionales, las de esa época de los hombres de piedra a que aludíamos hace poco. Debieron de estar estrechamente unidos en un principio, aunque no siempre permanecieran así en las formas ulteriores. Si consideramos el caso en que el laberinto está en conexión con la caverna, ésta, a la cual rodea con sus repliegues y en la cual finalmente desemboca, ocupa entonces en el conjunto así constituido el punto más interno y central. Una vez más emerge la idea de un centro espiritual, afín por lo demás al simbolismo del corazón, sobre el cual nos proponemos volver. Adviértase todavía que cuando la misma cueva es a la vez el lugar de la muerte iniciática y el del segundo nacimiento, debe entonces ser considerada como acceso no sólo a los dominios subterráneos o infernales, sino también a los dominios supraterrestres. También esto responde a la noción del punto central, que es en el orden macrocósmico, al igual que en el microcósmico, aquel donde se efectúa la comunicación con todos los estados superiores e inferiores. Solo así la caverna puede ser, según lo hemos dicho, la imagen completa del mundo, en cuanto todos esos estados deben reflejarse igualmente en ella. De no ser así, la asimilación de su bóveda al cielo sería absolutamente incomprensible, pero si el descenso a los infiernos se cumple en la propia caverna, entre la muerte iniciática y el segundo nacimiento, no cabe ver dicho descenso representado por el recorrido del laberinto. ¿Cuál es entonces el sentido de este último? Las tinieblas exteriores a las cuales hemos aludido ya y a las que se aplica perfectamente el estado de errancia, si es lícito usar ese término, del cual tal recorrido es expresión apropiada. Este asunto de las tinieblas exteriores podría dar lugar a otras precisiones, pero nos haría traspasar los límites del presente estudio.
Creemos por lo demás haber dicho bastante, para mostrar por una parte el interés que presentan investigaciones como las expuestas en el libro de Jackson Knight, pero también por otra parte, en aras de una mayor precisión y captar su verdadero alcance, la necesidad de un conocimiento técnico de la materia sin el cual no se llegará nunca más que a reconstrucciones hipotéticas e incompletas que aun en la medida en que no estén falseadas por alguna idea preconcebida, permanecerán tan muertas como los vestigios mismos que hayan sido su punto de partida.